Cordera. Internamente vos podés estar de repente llenando la cancha de River y teniendo ganas de morirte. Después de las cagadas que me mandé, si no me acepté me tendría que haber pegado un corchazo. Persiste es mi vida. Yo no me niego, no me cierro a nada. Desde la condena social empecé a tener un problema en los intestinos. Hice 22 operaciones. No te pierdas la entrevista exclusiva a Gustavo Cordera, lunes 14 de julio. Podés venir acá al piso del Abasto a vivenciarla. Realmente se viene una entrevista muy, muy hermosa acá en Nuevo Streaming, en Los del Abasto. Nos encontramos una vez más aquí en el patio de comidas del Shopping Abasto, haciendo Forum Shopping aquí por Love Streaming. Alejandra Maglietti, que es quien me acompaña, o a quien yo acompaño, vamos a decir mejor, durante todos los martes de 17 a 18 horas, está viniendo, así que van a ver que cuando llegue se va a estar incorporando, vamos a hacer lo más prolijo posible y vamos a estar hablando hoy con la doctora Marisa Eisenberg, que en breves minutos la voy a estar presentando para estar conversando justamente con ella. Se especializa en Derecho de la Salud y vamos a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con el derecho de la salud y sobre este campo que tantas preguntas nos trae, nos despierta yo diría, no sé qué opinan aquí también los compañeros en off, pero en todas las mesas de las sobremesas, en las conversaciones con amigos, porque a lo largo de la vida uno tal vez puede, no hacer o no estar involucrado en un contrato comercial, por ejemplo, pero siempre somos pacientes en todos los ámbitos de nuestra vida. Es muy difícil que uno no sea desde que nacemos, así que definitivamente vamos a estar hablando de eso con ella. La voy a presentar como corresponde, mientras, ya les digo, se va a estar incorporando en muy poquitos minutos Alejandra Maglietti. La doctora Marisa Eisenberg es abogada, es directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, académica, es titular de la Cátedra de Derecho de la Salud, investigadora y directora del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, es fundadora de la Red Internacional de Bioderecho y, por si fuera poco, todos estos títulos, que tienen muchísimos más. Yo sé que esto no le gusta que yo lo cuente así tan inextenso. En el 2015 fue declarada personalidad destacada de la ciencia en el ámbito de la salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La doctora Marisa Eisenberg con nosotros. Muchas gracias, Marisa, ¿cómo estás? Hola, un placer estar aquí con ustedes, un enorme placer poder acompañarlos hoy. Bueno, para mí es un enorme placer porque además, tengo que confesar, no soy imparcial, porque comparto, por suerte, tengo el privilegio, siempre digo lo mismo, y ella dice, no digas eso, pero tengo el enorme privilegio de integrar la cátedra de ella y compartir muchos ámbitos, porque además de ser una enorme docente, una enorme profesional, es muy, muy generosa. Y bueno, hoy nos vas a tener que compartir esa generosidad con todos nosotros, con todas estas preguntas, y seguramente van a estar llegando también en el programa preguntas. Lo primero que te preguntaría es si es que se puede determinar hacia dónde va el sistema de salud hoy en Argentina. El sistema de salud en Argentina se caracteriza por su fragmentación. Digamos, nosotros, quienes nos escuchan, tienen una obra social, tienen un sistema de salud prepago, tienen un hospital público al que recurrir. Entonces, el sistema de salud está altamente fragmentado, altamente segmentado. Además de eso, tenemos jurisdicciones provinciales. Estas jurisdicciones provinciales prestan servicios de salud, las provincias tienen hospitales propios, tienen obras sociales que son de la provincia, y esto, digamos, si uno tendría que dar una definición en términos o con perspectiva de derecho,
Uno tendría que decir que una característica del sistema es de la fragmentación del sistema es las inequidades que va generando a su paso. Entonces, me parece que integrar el sistema de salud debiera ser una prioridad en materia política. ¿Cómo se hace eso? Porque recién hablabas de las inequidades que eventualmente posibilita, digamos, o bueno, habilita este sistema de salud tan fragmentado. ¿Cómo se hace para reducir esas inequidades? Para que todos nos entiendan, cuando hablamos de inequidad, sería bueno definirla. Una inequidad es una injusticia evitable. Y una injusticia evitable se da en orden a la salud cuando todas las personas pueden tener acceso a los mismos servicios. Entonces, estos problemas que vemos con las residencias y que hace a la formación de los futuros médicos. Un tema del que se habló muchísimo estas últimas semanas, hubo también comunicados, bueno, un tema espinoso, cuanto menos. Altamente espinoso, pero que tiene que ver con el futuro, con esta primera pregunta que vos formulabas en relación al futuro de la salud. ¿Quién va a atender en esos hospitales? Los residentes son un poco esta primera línea de atención, los residentes son médicos en formación, médicos, esto hay que aclararlo siempre, son médicos con matrícula que están en un proceso de formación de posgrado, digamos, de especialidad. Y entonces, bueno, esta es si uno habla de injusticia evitable, es que los médicos estén bien, que los pacientes estén bien atendidos, que todos los subsectores tengan la capacidad de brindar los servicios adecuados en tiempo oportuno. Un paciente no debiera esperar, no debiera haber estas listas de espera, y digo listas de espera que ni siquiera tenemos registradas, porque el diagnóstico oportuno de un cáncer de mama es lo que lleva a una mujer a salvarle la vida. Entonces, esta es una injusticia evitable. Hoy hablaba justamente, veía en relación a las listas largas de gente que espera un trasplante, ¿no? El tema de la salud está muy, muy en agenda. No sé si es por la época, si es eventualmente por el contexto que está viendo también el mundo, ¿no? Ahí nos saludan en el patio de comidas. ¿Tiene algo que ver? ¿El mundo es una cuestión eminentemente de la época? ¿Tiene que ver con eventualmente el país? ¿A qué se lo adjudicás? O si eventualmente ves que hay una diferencia de los últimos 2, 3, 5, 10, 20 años. Esta es una diferencia. Esto que estamos haciendo hoy acá, eso marca una diferencia. La gente no accedía a información respecto de avances tecnológicos, de avances científicos, de qué ocurría, de qué tratamientos tenían a disposición. Hoy estas noticias se cuelan rápido por todos los medios y forman parte de la charla diaria de las personas en su sobremesa. Y aparte, no podemos dejar de pensar en todos los avances que ha favorecido la atención de salud en materia, las tecnologías que favorecen. Antes uno moría por muchas enfermedades, hoy tenemos la posibilidad, si esto no se transforma en una nueva inequidad. Es interesante eso que vos planteas también, el tema de la inequidad en el sistema de salud y eventualmente en esa asignación de recursos, que siempre sabemos que es finita, ¿no? Pero en la Facu, al menos en algunas cátedras en concreto y algunas materias en concreto, uno hablaba mucho de esto de la sábana corta, ¿no? De que hay que elegir, no hay que elegir. ¿Crees que necesariamente hay que tomar decisiones que muchas veces son hostiles en el sistema de salud o eventualmente hay para todos? Cuando uno tiene posibilidad de revisar los fallos en materia de amparos en nuestro país, lo que todas las empresas de servicio de medicina prepaga, lo que las obras sociales responden cuando tienen que dar cobertura de un medicamento de alto costo, es quebraría el sistema. No vimos a nadie todavía quebrar en este sistema. Pero sí es necesario asignar correctamente los recursos, revisar qué paquete prestacional. Muchas veces se gasta en medicamentos
digamos que tienen menos efectividad que otros. Existe un campo enorme que se está trabajando en el mundo y esto es información, por eso lo digo. No quiero hablar cuestiones difíciles, pero hay un campo que es la medicina de precisión. Sobre todo se utilizan medicamentos oncológicos, en inmunología, que determinan previamente qué tratamientos van a ser efectivos. Y esto también es una cuestión de costo-oportunidad, porque no voy a hacer tratamientos que no van a ser efectivos para el paciente, no voy a tirar dinero en algo que no va a ser efectivo, tal vez voy a utilizar una herramienta, un medicamento que es más de mayor costo, pero que no va a tener, pero que va a tener una alta incidencia, no va a generar una discapacidad por el transcurso del tiempo. ¿Qué implicaría entonces esta medicina de precisión? Medicina de precisión es una serie de desarrollos de farmacológicos que utilizan herramientas de precisión, que dicen que utilizan herramientas que hacen a la genética de cada paciente. Entonces, son una especie de fármacos a medida. Ajá. Es muy interesante el concepto, el desarrollo, pero bueno, obviamente que es una medicina más cara. Es una medicina más cara que evita utilizar, digamos, en términos económicos, ¿dónde ponemos el beneficio en salud? Claro. ¿Y cómo resolvemos eso entonces? Y lo resolvemos conversando sobre estas cosas, lo resolvemos en nuestro país. Hace mucho tiempo que está pidiendo una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que haga una evaluación que tiene que ver con estas cuestiones. En nuestro país es una deuda pendiente, es una agencia que evalúa las tecnologías y las incorpora al programa de coberturas. Nosotros en Argentina tenemos básicamente dos entidades. La agencia, la ANMAT, que es el órgano encargado de aprobar medicamentos, y después estos medicamentos pueden o no ser cubiertos por los sistemas de salud. Cubiertos, ser obligatorios para el pago por parte de obras sociales o empresas de medicina prepaga. Lo primero que uno piensa con esto, que es una idea, el de las agencias, ¿no? Hubo varios intentos. Muchos. De alguna forma, al igual que hubo intentos para tratar de morigerar la judicialización de la salud, que vamos a estar hablando concretamente también de este aspecto, pero ¿cómo hacer que una agencia de esta naturaleza no sea un impedimento para acceder al sistema de salud también, ¿no? Acá hay algunas cuestiones que son discusiones que retomamos cada vez que se habla de una agencia. Una agencia debiera tener una integración amplia, que convoque a todos los sectores. A todos los sectores digo, no solamente a los que financian la salud en Argentina o al Poder Ejecutivo, sino también una silla para los pacientes, como lo tuvo la CONETEC, la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías. Debiera tener una silla para los productores, digamos, debieran estar representados todos los sectores. Pero uno no puede imponer la obligatoriedad de los dictámenes de una agencia. Digamos, esto no parece razonable, porque una agencia funciona siempre que gane confianza pública. Y esto se gana con el tiempo, se gana con la jerarquía, se gana con miembros de altísimo reconocimiento. Se gana cuando no existen conflictos de intereses que se representan en el marco de esa agencia. Entonces, con transparencia, pero se gana fundamentalmente con años de credibilidad. Bien, una tarea no menor. Ahí ya está con nosotros Ale. ¿Cómo andas, Ale? Pues estoy con la panza, no sabía que me iba a cruzar por acá. ¿Cómo andamos? Hermosa. Muy bien. Muy bien. Hermosa panza. Bueno, ya habíamos adelantado que se iba a incorporar Ale, obviamente, a la conversación. Seguimos hablando con Marisa Eisenberg. Ahí nos saludan también los chicos aquí en el patio de comidas del Abasto. Estamos obviamente como cada martes de 17 a 18 haciendo Forum Shopping y hablando un poquito de derecho de la salud. Así es. Así que me imagino que vos tenés tus propias experiencias recientes, ¿no? Por supuesto. Y bueno, también imagínate, es un tema tan amplio que podríamos estar abarcando muchísimos temas. Seguramente, bueno, ya estuvieron hablando un poco de cómo es el sistema de salud, etcétera.
Y la verdad es que hay muchísimas dudas, porque constantemente es un tema del que hablamos, está en agenda prácticamente todas las semanas con respecto a un montón de cuestiones que tienen que ver desde las obras sociales, las prepagas. Y bueno, justo a Marisa, yo venía pensando, digo, se habla tanto, ¿cuál es la diferencia entre una prepaga y una obra social? Porque es una algo de lo que se habla, no sé si lo preguntaste. No. Okay. Es muy buena la pregunta porque mucha gente te dice, le preguntas qué obra social tenés y te dice una prepaga. Es cierto. Claro, Hoy, ¿qué es una prepaga y qué es una obra social? Nuestro país se conformó a la luz de la inmigración que trajo una idea de mutuas, de mutuales, de agremiación. Estas agremiaciones dieron lugar a los gremios, dieron lugar a la generación de obras sociales. Las obras sociales se crearon en Argentina a la luz de ciertas asociaciones gremiales por rama de actividad. Nosotros conocíamos, ya esto va perdiendo virtualidad, el gremio de los bancarios. La gente quería trabajar en un banco por los servicios sociales y por los servicios de salud que daba esta agremiación. Entonces, los gremios daban un servicio de lo que después se conoció obra social. Las obras sociales están reguladas en la Argentina, existen 2 leyes, 23660, 23661, que establecen la obligatoriedad de prestar servicios de salud a todo trabajador en relación de dependencia. No es algo que nosotros podemos optar. El descuento del pago de bolsillo es obligatorio para trabajadores y para empleadores para conformar una caja de prestación de servicios, básicamente de salud. Hay otros también, pero los servicios más importantes son los de salud. Entonces, las obras sociales son aquellas que le dan servicios de salud a todo trabajador en relación de dependencia y no es optativo. En cambio, las empresas de medicina prepaga son empresas comerciales a las que yo debo adherir si quiero, con un contrato, firmando un contrato, son los típicos contratos de consumo, pagando una cuota de bolsillo. Y ahí compro un servicio y el tipo de servicio que yo quiero comprar. Digamos, quiero habitación privada, quiero un servicio básico. Entonces, esta es la diferencia. Una es optativa y la otra es obligatoria. La que es obligatoria es porque tengo un trabajo en blanco, en relación de dependencia. Ahí tenemos la distinción entonces. ¿Y hay alguna diferencia con respecto a qué? Perdón, yo hablo, Bauti es especialista en este tema, Obviamente. Entonces quizás mi rol en este caso es hablar más como alguien de a pie que no entiende tanto sobre el sistema, porque realmente cuando uno estudia Derecho, quizás el derecho a la salud sea algo tan específico que uno tiene que hacer una especialización posterior. Entonces, si hay alguna diferencia en cuanto a qué, digamos, patologías cubren, algunas cubren más, otras cubren menos. ¿La obra social cubre más que la prepaga o la prepaga cubre más que la obra social? Es muy interesante esto que preguntas, Alejandra, porque las dos tienen un piso prestacional, que está delimitado por el programa médico obligatorio. Es una resolución del Ministerio de Salud que se va incrementando con leyes que van incorporando a esto que nosotros conocemos como PMO, que es un menú prestacional. Este es el piso de cobertura de ambas, de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales. Después, cuando vos contratás un servicio privado, vas creciendo en cobertura. Yo quiero además estos servicios. Es un menú prestacional y el otro es un menú a la carta. Vos vas eligiendo subir de nivel en las prestaciones que te van ofreciendo y pagás por esas prestaciones. En cambio, en la obra social, no. También hay una diferencia que es muy interesante con esto que vos traes respecto de las preexistencias. ¿Qué son las preexistencias? Las enfermedades que yo traigo en mi mochila. Claro. Con las que nací, con las que crecí, con las que adopté. En relación a las obras sociales, no existe una diferenciación por las preexistencias. La obra social, por ser un trabajador en relación de dependencia y porque tengo que mantenerme sano para la sociedad y para mi trabajo, no existe esta diferenciación de preexistencias. No tengo que pagar un extra. Que sí tengo que pagar a
a una empresa comercial, porque la empresa comercial tiene un fin de lucro, y entonces si yo soy un enfermo más caro, aumenta la cuota a efectos de no tener una pérdida con ese usuario de servicios que va a tener más uso de las prestaciones. Está bueno además lo que Sí. dice Marisa, porque justamente traza una distinción. Ella bien comentaba que el aporte de la obra social es obligatorio. Entonces, bueno, la contrapartida de esta obligatoriedad es el ingreso a una obra social sin posibilidad de que se cobre una preexistencia. Que dicho sea de paso, y mucha gente también lo desconoce, la preexistencia no puede ser fijada por la empresa de medicina prepaga, por la auditoría. Tiene que ser autorizado por la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. Es decir, que cuando alguien quiere ingresar una prepaga, no deberían decirle, tenés una preexistencia, te vamos a cobrar tanto. Deberían eventualmente generar una carpeta, girarla a la La Superintendencia carpeta, de Servicios. perdón, Sí. se lo habla así como alguien que no entiende en absoluto. La carpeta es la que La carpeta, determina entre comillas, ¿no? como qué patologías o cuáles serían. Es la declaración jurada. Exacto, Claro. con tu declaración Porque jurada. no todas pueden considerarse una preexistencia. Ujú, Hay exacto. algunas que no conoces, de hecho que vas a conocer a lo largo de tu vida, y que en la declaración, una de las, vos fíjate que hasta qué punto es importante esta declaración jurada, que nos va a dar lugar a la posibilidad de darnos de baja de una empresa de medicina prepaga si mentí, si falseé la declaración jurada. O sea, ellos pueden Darte de baja si vos falseás la declaración Nos jurada. dieron unos perdones, nos dieron unos No, los pines. Yo me olvidé la escarapela también, pero Entonces me lo estoy poniendo. hermoso. podría ser una escarapela. Podría ser todo junto, podría ser, ¿no? Ahí está. Ahí está, pará. Uy. Bueno, estoy haciendo lío, viejo. Entonces no. Eso, o sea, sí o sí, también para los que están escuchando, una prepaga, sí o sí, si digo, bueno, voy a ingresar a tal prepaga, si tengo una preexistencia, es fundamental que lo digan. Que lo declares, declares en la declaración jurada, pero también teniendo presente esto que Bautista remarcaba, que no es la prepaga la que fija el precio de manera discrecional. Exacto. Sino que lo fija junto, porque si no, imagínate que la gente que tiene enfermedades preexistentes quedarían todas, sería una discriminación Absoluta. porque te discriminarían en razón de la cuota que fijan que no la vas a poder pagar. Pues también puede haber no admisión de parte de una prepaga, como dijimos que es una empresa privada que tiene un fin comercial, de no dejar ingresar a personas después de una determinada edad. No hay ninguna razón. La razón es la fijación del monto, que a veces en el exceso de la fijación, y si la gente no sabe que tiene que recurrir a la Superintendencia de Servicios de Salud, quedaría afuera porque no puede pagar la cuota. Claro. Pero esto, vuelvo a reiterar, no es discrecional, no es solamente la empresa de medicina prepaga la que puede decir la cuota es esta y dejarte afuera, obviamente, con esa cuota. Y hablando de cuotas y de cuestiones financieras, le quiero hablar del tema de los copagos, de lo que se viene hablando muchísimo. ¿Es legal que te cobran un copago? ¿Y qué es un copago también? Porque mucha gente dice, ¿qué es un copago? Se habla del copago. Bueno, no sé, ¿qué vendría a ser un copago propiamente dicho? Es un pago adicional por una prestación específica. Tengo una atención en el consultorio, es un copago. Tengo exámenes de laboratorios, un copago. Tengo una tomografía, pago un copago. Esto durante muchos años fue ilegal. No se podían cobrar prepagos. Ahora se abrió estas cuestiones de cobros por prestaciones adicionales, en donde se autorizó que las empresas de medicina prepaga pudieran cobrar. No lo pueden hacer las obras sociales, por ejemplo. Pero lo hacen los profesionales. Porque normalmente, bueno, en la práctica, vamos a hablar de la práctica, quizás un turno con algún especialista determinado, ahí, bueno, saludamos a la gente que está en la... tiene algún determinado copago, bueno, sí cubre, te dicen, sí, cubre tu prepaga, lo cubre, pero tenés un adicional o un de tanto. Bueno, esto en cada caso hay que consultar al sistema al que vos pertenecés, a ver si ese
copago está autorizado. Claro, porque hay copagos que están autorizados y otros copagos que no se puede. Por ejemplo, mismo incluso hay sistemas que permiten el cobro de los copagos, pero tal vez, por ejemplo, hay una prohibición entre la obra social o empresa de medicina prepaga y ese prestador en concreto, ¿sí? Muchas veces está en el acuerdo concreto y, de hecho, por ejemplo, en el caso de las prepagas, en tu menú prestacional te dicen no tenés que pagar ningún copago y eventualmente si el prestador, por ejemplo, dicho en criollo, se corta solo y pretende cobrarte un copago que está prohibido para esa misma cobertura, bueno, vos tenés, entre otras cosas, la posibilidad de reclamar el eventual reintegro o eventualmente realizar la prestación y que no te hagan ese copago, ¿sí? No te hagan ese cobro del copago, que es, como bien decía Marisa, una diferencia extra, ¿no? Para que a todos nos quede claro, si tengo dudas respecto del copago, mando un WhatsApp, mando a la línea de consulta de mi prepago, mando una consulta solicitando me digan si ese copago está autorizado o no. Hablando un poco Perfecto. a lo que refería también Ale, en Provincia de Buenos Aires se está empezando a gestar la idea de la necesidad y eventualmente la formación de un foro especializado en salud, o sea, tribunales especializados en derecho de la salud que resuelvan este tipo de controversias, ¿no? Si corresponde un copago o no corresponde un copago, si procede una medicación, una afiliación, una desafiliación, etcétera. ¿Tiene sentido que se cree un fuero específico de la salud? Sí, tiene sentido en tanto se ha tornado una especialidad tan específica de conocer esto que Alejandra decía al principio. Bueno, ¿qué diferencia hay? Esto no es, digamos, nosotros no salimos, los jueces que son abogados y salen de nuestras facultades, no están formados en esta especificidad de temas de salud. Ahora, después voy a hablar un poquito de promesa y de qué pasa con las mediaciones, pero los jueces no tienen una formación tan exacta en cuestiones vinculadas al derecho y la salud y todas las nuevas tecnologías, la protección de los pacientes. Digamos, hay cada vez más normativa en estos temas y aparte la necesidad de actuar de manera interdisciplinaria. Digamos, el fuero de salud debería venir acompañado de un comité de bioética, porque vos necesitas un diálogo constante entre la ciencia médica, entre las nuevas tecnologías, qué ocurre. No podemos ser ingenuos cuando nosotros hablamos de fueros de salud, porque estamos hablando de medicamentos de altísimo costo, en ocasiones estamos hablando de conflictos de interés en esa prescripción. No podemos desconocer que muchas veces la lapicera de un médico se inclina hacia un lugar. Estas cuestiones también hay que manifestarlas y conocerlas y saber cuáles son las alternativas terapéuticas posibles. Entonces necesitamos de un diálogo constante. ¿Es un medicamento en estado experimental? Bueno, yo quiero que incluyan a un paciente en un protocolo. No, hay reglas específicas de inclusión o de exclusión de pacientes en protocolos de investigación. Y yo no tengo por qué pagar algo en estado experimental. Esto es un problema del laboratorio que está ensayando un posible medicamento y está probando conmigo sus efectos. Con lo cual, y todas estas son cuestiones muy finitas. ¿Y cuál es el límite para probar un medicamento? Eso es cuando hablaste de los medicamentos experimentales, se me vino automáticamente a la cabeza muchas colectas que se hacen constantemente en las redes sociales, en un montón de espacios donde hay alguna esperanza para alguien con un tratamiento experimental que se hace en algún lugar del mundo, que sale determinada cantidad de dinero. La bioética, ¿qué dice al respecto? La bioética dice muchas cosas al respecto. El tema es que tenemos que escuchar cómo utilizar estas reglas bioéticas de beneficencia, de no maleficencia, del respeto a la autonomía, de justicia. Y cuando nosotros hablamos de medicamentos, hablamos de distintas categorías. Hablamos de medicamentos aprobados en nuestro caso, por la Agencia Nacional de Medicamentos, que nosotros conocemos como ANMAT. Todos los medicamentos que la ANMAT autoriza, previo, que es una agencia muy reconocida internacionalmente, que trabaja sobre la eficacia y sobre la seguridad. Esos son los medicamentos que aprueba el ANMAT.
medicamentos cuya eficacia y cuya seguridad están probadas. Aquí tenemos medicamentos aprobados, pero no necesariamente todos los medicamentos aprobados están cubiertos. ¿Qué quiere decir cubiertos? Entran en el menú prestacional que deben dar las empresas de medicina prepaga o las obras sociales. Esta es lo que hablábamos hace un ratito cuando vos estabas llegando de la teoría de la manta corta. Digamos, no podemos incluir todo. Tenemos que hacer un acuerdo social respecto de qué tenemos que incluir dentro de las prestaciones. Y esto tiene que ver con la epidemiología de un país, con los decisores de políticas públicas, con qué le está ocurriendo a nuestra población. Trabajar en prevención de enfermedades crónicas que van a ser la epidemia del futuro, la diabetes, y son todas causas prevenibles. La hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, son todas enfermedades crónicas que tienen que ver con muchas de ellas, que mejoramos con los estilos de vida más que con los medicamentos. Entonces, esto tiene que ver con los medicamentos que se aprueban y los medicamentos cubiertos. Pero hay otros medicamentos que todavía no ingresan a esa categoría de medicamentos autorizados, y son los que están en etapa experimental. Y son lo que nosotros decimos es el derecho a la esperanza. Al Estado no lo puedo obligar a dar cobertura a un medicamento experimental, porque justamente no tiene probada la seguridad y la eficacia para el paciente. Es más, puede causarle un daño. Yo no sé cómo va a terminar ese ensayo clínico. Pero, hay tratamientos que en pacientes que tienen una enfermedad altamente mortal, que tienen derecho a probarlo. Lo que no tienen es derecho a que sea cubierto. Entonces, de ahí esto que vos decís, esta irrupción de muchas veces influencers o personas que aparecen en las redes sociales haciendo colectas. Pero bueno, esto tiene este riesgo de un tratamiento que no está aprobado. Claro, ¿y por qué quizás nos estamos yendo de lo que tiene que ver estrictamente con el derecho a la salud en la Argentina, pero porque es una cuestión internacional? ¿Por qué tienen un costo tan alto? Esa es la pregunta que muchas veces me hago, porque cuando uno ve los costos de los tratamientos experimentales, dice, ¿por qué tanto? Estos tratamientos, el tratamiento experimental tal vez no tiene un costo porque no se sabe todavía la efectividad de ese tratamiento, pero cuando sale una molécula nueva al mercado que no llega a la Argentina, vos fíjate que y en esto uno tiene que decir, los desarrollos farmacéuticos hacen muchísima inversión en muchas moléculas que a veces no ven la luz, porque no prueban que son efectivos para determinadas patologías. Los que sí ven la luz tienen que hacer un recupero de esos años de investigación invertida. Y tienen una patente, esta es otra de las cuestiones, tienen una patente que dura una determinada cantidad de años, por lo tanto, ese es el recupero. Después que se termina la etapa de la patente cubierta, lo pueden empezar a fabricar otros, pueden hacer otros medicamentos similares a otros laboratorios. Pero hay un tema ahí cubierto que nosotros no conocemos respecto de, por eso cuando nosotros hablamos del costo de los medicamentos, dicen son medicamentos de alto precio o medicamentos de alto costo. Está bien hacer esa distinción, claro, porque muchas veces es alto el precio y desconocemos el costo, ¿no? No sabemos qué costo tienen. Es una industria muy que tiene una cobertura muy grande, pero también debemos reconocer que las inversiones de la industria farmacéutica es enorme. Y que con respecto, ahora me voy para otro tema que justo, no sé, veía un tuit y la verdad es que son cuestiones de las que también socialmente se suele hablar mucho con respecto a las demoras, cuando hay una enfermedad, en cuanto a las demoras en la prestación de servicios de determinadas prepagas u obras sociales. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? Porque uno habla, bueno, me diagnosticaron cáncer y me dieron turno capaz que en una determinada patología de cáncer. Un mes, quizás sea la diferencia entre la esperanza de vida o la muerte. Exactamente, Alejandra, tal cual vos lo decís. Y es esto lo que ha llevado, esta es una de las causales
que ha aumentado la cantidad de litigios, que ha aumentado, digamos, es cierto que en nuestro país y nuestra región ha aumentado mucho la cantidad de amparos judiciales para obtener prestaciones de salud. Una de las causas es esta que vos manifestás, la ausencia la demora en los tiempos de obtención, que tienen que ver con esto. Vos lo dijiste claramente, con la chance de vida de una persona. Una persona tratada en tiempo oportuno, hay determinadas cánceres que no dejan secuela. Imagínate lo que puede ser para una persona, es esta diferencia entre vivir y morir. Y entonces, ¿qué opciones tiene alguien que tiene un familiar que fue diagnosticado con una enfermedad grave que necesita pronta atención y la obra social a la que pertenece le da turno de acá a 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta incluso escuché casos de 6 meses? Tenemos que trabajar mucho en la alfabetización sanitaria. Existen organismos a los que recurrir. Yo no soy amiga de la judicialización. Digamos, para mí no hay que poner en marcha el sistema judicial cuando existen otros mecanismos, pero a veces no te queda otro remedio. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Es intimar a la obra social de cumplimiento. Vos tenés la posibilidad de denunciar el incumplimiento ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Para conocer de qué trata este organismo, la Superintendencia de Servicios de Salud es el paraguas que controla a las obras sociales nacionales y a las empresas de medicina prepaga. Entonces, y tiene además un reglamento que establece los tiempos para enfermedades urgentes, para enfermedades no urgentes. Entonces, y los establece justamente con este sentido, de que vos no tengas que esperarlo. Entonces, recurrir a la superintendencia, denunciar el incumplimiento ante la superintendencia. Muchas veces nosotros tenemos un problema, lo vemos mucho en el interior del país, que la gente es cautiva de esa obra social. Entonces, tiene temor a realizar una denuncia. Y yo creo que una denuncia bien hecha y con fundamento es una oportunidad de mejorar un servicio. Le permite, digamos, las obras sociales tienen que tomarlo, digamos, la judicialización es el fracaso de la gestión. Si vos tenés tanta judicialización, algo estás haciendo mal. Si te denuncio a tiempo y te mando una carta de documento, vos tenés oportunidad de revisar tus procesos. Sí, ahí creo que el problema también está en, el proceso de la Superintendencia de Servicios de Salud no es obligatorio, al igual que Marisa introdujo el tema de promesa, que son mediaciones de consumo. Ya estoy logueado con el esquema anterior, porque antes había el famoso COPREC, bueno, se eliminó el COPREC y se instauró desde que salió la norma, que salió hace un par de semanas. Hoy salió la reglamentación. Claro, hoy salió la reglamentación, 60 días a partir de su publicación, así que en poquito más de un mes seguramente ya tengamos estas mediaciones, el sistema Promesa, que son mediaciones en salud. No son pasos obligatorios, exacto, ni excluyentes, pero bueno, muchas veces no dan una respuesta. Yo creo que en ese sentido la superintendencia tiene un procedimiento, como bien dice Marisa, cuando uno llega a la judicialización es porque todo lo anterior fracasó, no sirvió la intimación. Entonces tampoco hay herramientas, o la superintendencia no tiene esas herramientas efectivas como para lograr el cumplimiento antes de llegar a un amparo de salud, que es como la fórmula en el que se terminan resolviendo muchísimas de estas cuestiones a través de la judicialización. Es una lástima porque obviamente genera también un costo, un desgaste del paciente y demás. Y en ese sentido, y me parece muy, muy pertinente la pregunta de Ale, hay también esta fábula, yo la verdad no estoy de acuerdo con esto, con esta idea de que hay una industria del juicio en salud, pero se escucha, ¿no? Se escucha que hay una industria del juicio en materia laboral, se escucha que hay una industria del juicio en salud. Bueno, ¿qué pensás de esto, Marisa? De esta idea de que hay una industria del juicio en salud. Cuando uno examina las cifras de los tribunales y ve el crecimiento, uno puede decir, bueno, es una industria si las sentencias son desfavorables. Pero cuando vos tenés sentencias que hacen lugar a los reclamos de la gente, no hay industria, hay incumplimiento por parte de los prestadores de salud. Digamos, si
uno tiene que ver la boca de entrada y la boca de salida. Si vos ves que la boca de entrada de amparos es alta, pero la salida es de amparos que no se otorgan, vos decís, bueno, acá está pasando algo, pero no ocurre esto en nuestros tribunales. La boca se expande y también la salida de obligatoriedad de cumplimientos. Con lo cual, lejos de existir una industria de juicio, creo que hay una falta de cumplimiento por parte de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga a aquellas situaciones que están, porque muchos de los juicios que se realizan, y aquí, digamos que no me toque a mí ser jueza, ¿no? Porque en realidad sería sumamente rigurosa con las empresas que no cumplen aquello a lo que están obligadas. Impondría multas tan altas que no les queden ganas de volver a incumplir aquello que la norma determina que se debe hacer. Hacer un juicio para que me des lo que estás obligado a darme. Ahora, si te hago un juicio, porque lo que discutimos es un medicamento de altísimo costo o de altísimo precio, que no aparece en ningún nomenclador, pero que mi médico está diciendo es una alternativa para salvar la vida de un bebé, discutamos esto y discutamos la forma de pago de este medicamento. Hay algunos fallos, hay algunos jueces muy proactivos en esto. Recuerdo ahora de un medicamento de altísimo costo en donde había una obra social chiquita contra la que se promueve una acción de amparo para la cobertura de un medicamento muy caro, y había un hermano más que tenía la misma patología, así que iba esa obra social, y la obra social decía, miren mi estructura de costos, si me hacen cubrir esto. Y el juez indicó y después la Cámara incluso revirtió el proceso, lo hizo, dijo, cubran el 30% la empresa de medicina prepaga y el 70% el Estado, que es el que firma los tratados internacionales y se compromete a garantizar el derecho de la salud de nuestra población. Porque tal vez no lo dijimos, parece que no hace falta, pero sí hace falta recordar todo el tiempo que la salud es un derecho humano. Es un derecho humano imprescindible para que nosotros nos levantemos todos los días de nuestra cama y salgamos a ser una fuerza útil para un país, que estemos en condiciones de trabajar, que estemos en condiciones de producir, que nuestros hijos estén en condiciones para que una mamá cuidadora no se tenga que cuidar en su casa y no pueda trabajar. Entonces, digamos, esto es imprescindible, que nosotros tengamos esta concepción de la salud como derecho humano fundamental. Entonces, muy interesante es ver qué mecanismos creativos, porque los problemas son nuevos y las soluciones de las leyes muchas veces son viejas, están pensadas para otros tiempos, ¿no? En donde no había estos novedosos problemas. Entonces, esta recreación de los jueces, decir, bueno, venga Estado a cubrir lo que es muy caro para una prepaga chiquita, es una solución interesante. ¿A cuánto estamos de una ley que permita la eutanasia y eventualmente una buena muerte, una elección de la muerte? Son las cuestiones que tienen que ver con el inicio y con el final de la vida, esto que Ale traía antes en relación a la bioética, ¿no? Son cuestiones dilemáticas que no tienen una solución perfecta, son incluso elecciones de vida. Que se haya sancionado en nuestro país una ley que permite el aborto no quiere decir que todos tengamos que recurrir, pero sí aquellos que quieren, ejerciendo su autonomía. Con la eutanasia también pasa lo mismo, digamos, es una elección, pero bueno, hay que tener un Congreso maduro, hay que tener mayorías parlamentarias que permitan. Esto también tiene que ver con una cuestión ideológica que va a dividir la plaza nuevamente. Me recuerdan aquella plaza verde y la plaza celeste. También tiene que ver con una cuestión ideológica. Me parece que la discusión aún no está madura, va a tener un tiempo. Tenemos algunas herramientas que nos permiten un final de vida adecuado y que tenemos que conocerlas. Digo, la tarea de este programa me parece que es fundamental en ese servicio a la comunidad. Existen herramientas como las directivas médicas anticipadas que están reguladas en nuestro código. Existe una ley de cuidados paliativos
¿Podés explicar un poquito esto? Porque la semana pasada estuvo el doctor Roleri, juez de cámara, y él lo que decía es que la gente no le gusta hablar de la muerte, ¿no? Pero bueno, vimos de la óptica de las sucesiones. Ahora, no, y también, estuvo Roleri, lo vimos de la óptica de las asociaciones, y también estuvo Maqueda, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, que nos comentaba, le preguntamos cuál fue el caso más difícil en el cual le tocó decidir, y nos contaba que se trataba justamente de un caso en el cual había una persona que había quedado en estado vegetativo durante muchísimos años, y estaban pidiendo su familia, que no era la familia más cercana, eran sus hermanos, sus sobrinos y sus hermanos quienes estaban pidiendo una muerte digna. Entonces, que cuando finalmente decidieron otorgarle este derecho, murió. Había fallecido. Entonces, el día anterior. Exactamente, ese caso. Un caso de un empresario neuquino. Exactamente. Bueno, es apasionante realmente hablar de estos temas. En donde, digamos, uno tiene que entender que desde dónde nos paramos, ¿no? Para hablar de este ejercicio de la autonomía. Y este ejercicio de la autonomía es tomar decisiones sobre mi cuerpo. Para tomar decisiones sobre mi cuerpo tengo que tener, en primer lugar, un marco de referencia, un marco de información. ¿Qué tratamientos tengo disponibles? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Que muchas veces dicen, se duplica la chance de vida, de 1 a 2 meses. Bueno, y tengo que sufrir, tengo que pasar por un proceso terrible. Tal vez puedo elegir no pasarlo. Lo que no implica un acto de eutanasia, es decir, que me suministren una sustancia para terminar con mi vida. Pero son cuestiones diferentes. Son diferentes. Un cuidado paliativo no es lo mismo que la eutanasia. No. Pero cuando yo decido terminar cuando digo no quiero seguir con estos tratamientos, quiero tener una muerte digna, quiero elegir la manera, también lo puedo hacer. Y esto no implica, por ejemplo, si no quiero más tratamientos quimioterápicos o tratamientos que son absolutamente invasivos y que prolongan el sufrimiento de las personas en muchas ocasiones, porque ¿qué le pasó al sistema de salud? El sistema de salud, incluso piensen ustedes cómo habla el sistema de salud, ¿no? Habla en términos casi militares. El pase de sala, es las campañas de vacunación, y es como la lucha contra la muerte. Siempre se pensó que lo que había que terminar era todo aquello que causara la muerte de una persona. Pero con los años hay tratamientos que no aparecen y uno tiene que no solamente ayudar a vivir, sino también ayudar a morir bien, acompañar. Un paciente que no tiene un tratamiento para continuar, tiene que ser acompañado por el sistema sanitario, tiene que ser abrigado, tiene que tener tratamiento para el dolor, tiene que comer en la medida en que quiera. No es un pedazo de carne puesto en la cama, es un ser humano con dignidad y derechos que toma decisiones todos los días. Entonces, en este sentido, los cuidados paliativos son absolutamente importantes y la formación de los equipos que integran los equipos de cuidados paliativos, los psicólogos, yo quisiera tener también el acompañamiento, por ejemplo, espiritual en ese momento. Les voy a contar, ¿me permiten contarles algo muy interesante? En nuestro país no existe el concepto de casas del buen morir, que sí hay en otros países, como Inglaterra. ¿De qué se trata una casa del buen morir? Son estas casas, porque vos cuando estás en un estado crítico, en el que ya no hay intervención médica posible, y te quedás en un hospital, estás ocupando una cama que le puede servir a una persona para curar su patología. Entonces, ¿por qué tenés que estar ahí? Vos podés estar en otro lugar donde te presten los mismos cuidados, pero que no sea un hospital. Entonces se crearon estas casas de transición, cuando vos no tenés familias continentes, para llegar al último estadio de tu vida. Hay en Buenos Aires algunas iniciativas, una en la zona norte, donde llega un señor
que ya había sido, que fue trasladado de esa institución porque no había nada que hacer en su vida, un señor con un cáncer terminal, ya no había posibilidad de hacerle un tratamiento médico, y este lugar estaba, había un cura un hombre muy interesante, muy inteligente. Entonces le pregunto, ¿a usted cómo quisiera transitar estos? Entonces le dijo, quiero reunirme con mi familia otra vez. ¿Cómo con su familia otra vez? ¿Cuántos años tiene? 60. ¿Y cuándo vio por última vez? Hace 30 años que no veo a mi familia. Yo un día dije, me voy a comprar cigarrillos y no volví más. No pude afrontar una mujer, hijos, me fui. ¿Y usted piensa que después de todos esos años esta familia quiere verlo? No, sé que no. Pero usted me pregunta qué quiero y yo quiero eso. Y el área de servicio social se contacta con la familia. El primer gesto de la familia, del hijo, fue: no quiero saber nada, no me importa. Siguieron hablando con ellos. Una hija fue aquietando las aguas y fue a verlo. Y pudo despedirse de su padre. Y este padre, a pesar de todo lo que había pasado, pudo despedirse de sus hijos y murió rodeado de los dibujos de sus nietos, a quien no había tenido la posibilidad de conocer. Y que si uno no tiene estos entornos que facilitan estos diálogos, es muy difícil. En un hospital no se va a hacer nunca esto. El hospital no está preparado para este tipo de situaciones. Hay mucho para hacer aún en el final de vida. Este es el mensaje que me parece que tenemos que dejar. Que aún en esa etapa vos tenés cosas para arreglar tenés sentimientos, tenés cosas, tenés personas con las que hablar. Qué interesante, ¿no? Bueno, se nos fue todo. Sí, me quedé re emocionada. Sí, interesante. Porque bueno, es un concepto que además no tenemos nosotros, ¿es cierto? No, nunca, la verdad que nunca había escuchado este concepto ni nada, y la verdad que se me vino a la mente en situaciones donde quizás acompañé a algún familiar, donde vi las circunstancias que atraviesan quizás muchos adultos mayores que viven solos en las grandes ciudades y cómo terminan sus días, y la verdad que por eso me llevó a ciertos lugares que me hicieron pensar. Sí. Bueno, esto está en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, la última reforma del Código, que cumplió ya 10 años, tiene incorporadas las directivas médicas anticipadas. Los colegios de escribanos tienen registros de directivas anticipadas. Lo que no tenemos es interoperabilidad. Si vos fuiste a un registro de escribanos a hacer esto y llegás a una guardia en una situación de emergencia, nadie se va a enterar cómo hacerlo. Entonces, ¿saben quién los tiene muy bien hechos? Los testigos de Jehová. Mira, portan en sus billeteras documentación que dicen: yo no quiero recibir sangre. Y esta es una directiva anticipada, es que no quiero hacer. Hay fallo famoso, claro. Bamondes, Albarracín. Claro, tal cual. Bamondes es uno de los fallos más. Es imposible pasar por la facu sin haber visto Bamondes, ¿no? Pero bueno, estamos a 3 minutos. Estamos a 3 minutos. Hay para hablar tantas cosas, así que bueno, eventualmente. Le queremos agradecer muchísimo a Marisa, súper interesante. Se me pasó volando estuve toda una hora completa, se me pasó muy rápido. Muchas gracias. No, un placer. Bueno, y ya estamos en la recta final, nos quedan unos últimos minutos. Me quedé pensando en todo esto, Ale. Sí, y yo también tengo la agenda de las actividades del Colegio Público de la Abogacía, que me la dieron a mí, la tenías que leer vos. Sí. La doy, pero como quieras. No, la leo, por favor. La tenía en la mano. Mira, hay una actividad, ¿por qué no? Claro. Hay una actividad interesante, algunas actividades muy interesantes. Aprovechamos también para repasar que la doctora conduce el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho, cuya convocatoria está todavía activa. Bueno, ya el 23 tenemos una actividad sobre amparos de salud en la que estás como speaker vos, así que te lo anuncio ahora en público. Bien, gracias. Cosa que no me puedes decir que no. Así que y también en agosto lanzamos el posgrado en Derecho de la Salud para todos los abogados, médicos, tecnólogos que quieran sumarse a estas iniciativas ya le vas a venir a hablar de comunicación, ¿no? Sí, obvio. Bueno, en el contexto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Así es. Así que bueno, ¿qué más
respaldo. La doctora, obviamente académica, tiene muchísimo conocimiento. Bueno, nada, obviamente un marco absoluto de seriedad y bueno, una garantía. Así que para agendar. Y aprovechamos también para nombrar alguna actividad del Colegio de Abogados, que hay muchas. Aprovechen también la vacación de invierno para anotarse. Tenemos, entre otros, un programa de alta formación profesional, una modalidad virtual, es online. Comienza el lunes 18 de agosto 2025. Y también una actividad más, te menciono antes de que nos vayamos y ya dejamos. Ya nos están diciendo, estamos a la vuelta con Fer Carnota. Modern Letters and Legal Writing. Bueno, seminario de idiomas, inglés legal, modalidad. Acá ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe, viejo? No Pará, sé, escuchame, ¿querés que lo repita? ¿Para qué inglés? ¿Para qué inglés? Déjalo ahí, Modern déjalo Letters ahí. and Legal Writing. ¿Te gusta? Es británico, diría. ¿Te gustó? Ahí está. Bueno, Yo te di el papel porque vi que había que leer en inglés. me encanta, me encanta. Vamos a ajustar las cuentas ahora cuando termine el programa, que ya está terminando. Te cedo todo, Alejandra, porque yo ya me tengo que ir a pelear. Ahora. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bueno, nos vemos. Entonces, ya están los chicos de Estamos a la Vuelta. Ya quédense acá en Love Streaming. Nosotros nos volvemos a ver el martes que viene a las 17 horas en punto para hacer juntos Forum Shopping. Forum Shopping.